Muy buenas noches con todos. ¿Cómo es? Pero también oyes Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Ya. Buenas noches, compañeros.
Buenas noches, compañeros con todos. Gusto saludarles. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Con eso me confirman también que me están escuchando. Bien, entonces, de acuerdo a lo previsto, hoy vamos a trabajar en la parte un poco más práctica, ¿no? En el procedimiento para realizar las adaptaciones curriculares. Pero bueno, antes de aquello, me voy a permitir compartir la pantalla global. Les había indicado, les había ofrecido el día de ayer, alguna compañera me pidió información sobre una discapacidad específica que era la dislalia. Entonces en el aula virtual he puesto un enlace en donde está, claro, toda la definición, conceptos, cómo detectarlo, perdón, y cómo tratarlo desde el punto de vista inclusive médico, pero bueno, la parte de educativa es la que nos interesa, que también está ahí. ¿Sí? Adicional, para todos los compañeros, por favor, tenemos en el aula virtual toda la información que vamos a trabajar hoy. Especialmente tenemos 3 archivos editables. Lo podemos ver en pantalla: valoración de aula y estilos de aprendizaje. Son las matrices que vamos a evaluar de diagnóstico. Vamos a trabajar con el CEPA, ¿no es cierto? La matriz de problemas de aprendizaje. Y finalizamos con el DIAC. Sería importante que se descarguen estos 3 archivos para cuando hagamos ya la parte práctica, que será en unos 10 minutos, que revisemos un poquito la parte teórica de esto, y para que ustedes lo tengan y lo vayamos trabajando en conjunto, justamente porque hay una actividad que es realizar un proceso completo para la adaptación curricular. Entonces, de paso vamos haciendo todos en conjunto. Y claro, luego nosotros aplicaremos a otro estudiante y sacaremos nuestra información exclusiva, ¿no? Entonces, tenemos ahí la información, ¿no? En el aula virtual. Por favor, que se descarguen lo que está en la parte de sesión de construcción. Están 3 archivos editables, uno de Excel y 2 de Word, para que lo podamos nosotros escribir durante la clase de hoy, ¿no? Por favor. Bien, entonces, vamos por acá. Bien, entonces vamos a trabajar en la parte del procedimiento como tal. Y esto es un poco la parte práctica, ¿no es cierto?, de lo que vamos a trabajar en adaptaciones curriculares. Posiblemente no todos tengamos que aplicarlo en este periodo, pero en algún momento posiblemente sí. Y posiblemente en otros casos sea muy frecuente el uso, ¿no es cierto? Entonces, para ello nosotros debemos registrar en primera instancia nuestro diagnóstico. Luego de ello tenemos que trabajar con el DIAG, el plan de aula y el plan de acompañamiento. El plan de aula no lo vamos a hacer hoy porque eso se va a realizar con la planificación curricular anual. Trabajaremos también entonces con la parte de las matrices, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos acá? Básicamente conocer y poner en práctica el proceso que se debe seguir para realizar la adaptación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales. Y para ello lo utilizamos, como ya lo mencionamos, el DIAG, el plan de aula y el plan de acompañamiento. Entonces tenemos básicamente una matriz, una tablita en donde de alguna forma también nos guía cómo debemos hacerlo. En primera instancia realizamos
el DIAC. Bueno, el DIAC tiene como requisito el CEPA, ¿no? Pero ya lo vamos a hacer. Ahí aplicamos algunas matrices que se utilizarían generales, ¿no? Porque realmente no nos avanzaría el tiempo para todas las matrices, pero le dejo indicando en dónde están las matrices para que usted lo pueda simplemente aplicar si requiere el caso. Luego el plan de aula, que lo vamos a dejar expresado, y el plan de acompañamiento, que de igual manera lo dejaremos con unos ejemplos y unas guías de cómo deberíamos plantearlo. Esto no lo podemos desarrollar aún porque se requiere, el plan de aula especialmente, porque se requiere trabajar ya en la planificación curricular anual y de ahí también la microcurricular, ¿no? Pero cuando nos toque ese tema le vamos incluyendo. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿no es cierto? El DIAC, ¿qué es el famoso DIAC? Es el documento individual de adaptación curricular, ¿no es cierto? Y en este se van a recoger por escrito, ojo, esto es importante, significa que hay una evidencia y significa que alguien lo tiene que validar, por escrito los datos de la evaluación, las decisiones para determinar las NEE y las adaptaciones que lo vamos a aplicar. Entonces, por lo tanto, el DIAC podríamos considerarle como un instrumento de registro en el que constan los datos, bueno, generales y específicos del estudiante, el contexto, las necesidades educativas y la competencia curricular requerida, bueno, entre otras cosas que vamos a ver, y a partir de este DIAC se van a elaborar las adaptaciones curriculares necesarias. ¿Quién es el que debe hacer esto? El responsable directo de la elaboración del DIAC es el docente, docente titular inclusive, ¿no? Bueno, eso lo podemos dejarlo ahí, pero es el docente. Debe tener el apoyo del DC o el equipo de la UDAI, dependiendo según el caso, y debe adjuntarse y ser archivado en conjunto con el expediente del estudiante. La idea es que con esto se vaya a desarrollar un conjunto de aplicaciones coherentes, ¿no es cierto? Y continuas en un futuro. Entonces la idea es de que se va a ir viendo el progreso y el seguimiento también y los ajustes que sean necesarios. Y no importa el nivel, desde educación inicial hasta el bachillerato, ¿sí? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene el DIAC? Datos generales, ¿no es cierto? Datos generales de identificación del estudiante, la fecha de elaboración, esto es importantísimo porque nos permite saber cuándo hicimos el diagnóstico. Y la duración prevista nos permite conocer cuándo vamos a evaluar los resultados. ¿Quiénes son los profesionales implicados en la elaboración? Posiblemente sea el docente, el DC de la institución o de otra institución cercana, la UDAI o bueno, dependiendo del equipo de trabajo asignado. Va a contener también alguna información sobre el informe psicopedagógico, ¿no es cierto? Dependiendo de las áreas en las que se estén aplicando, es decir, en este informe psicopedagógico, en esta síntesis, se va a detallar el desarrollo del estudiante, ya sea en el área perceptivo-cognitivo o de pronto en la parte motora, afectiva, social, etc. Luego tenemos una partecita del contexto escolar, social, familiar, donde vamos a determinar cuál es la realidad del entorno del estudiante, el estilo de aprendizaje que vamos a manejarlo, la necesidad educativa especial asumida, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vamos a asumir que se trata de esa necesidad educativa especial. Como vimos ayer, podíamos interpretar diferente, entonces solamente sería como una posibilidad de la necesidad que nosotros pongamos. ¿Cuáles son los profesionales que atienden al estudiante externamente? Si fuese el caso, no en todas las discapacidades se requiere un profesional externo. Posiblemente sí. ¿Cuál es la competencia curricular? ¿Y cuál sería nuestra propuesta curricular adaptada, ¿no es cierto? Es decir,
la adaptación curricular como tal. De pronto, en la parte de objetivos, que pueden ser del aula o individuales, en la parte de destrezas, en la parte de metodología, recursos, evaluación, resultados esperados, etcétera, ¿no? Y por supuesto una firma de responsabilidad que nos va a dar el valor y la fe para nosotros poder aplicarlo. Es fundamental esto de las firmas. Usted elabora, el DC lo aprueba, los padres de familia lo validan, las autoridades pertinentes nos autorizan a aplicarlo. Entonces aquí tenemos un procedimiento. Ojo, este procedimiento está en la guía, es un proceso formal, es un proceso obligatorio y también legal. Por lo tanto, cualquier punto que nos saltemos de este procedimiento podría, ojo digo podría, ser observado en nuestro ámbito laboral y legal. Sin embargo, pueden existir realidades y contextos en los que en algunos casos no se pueda aplicar el procedimiento completo, pero deberá informarse y tener la autorización para que esto sea validado, ¿no? Entonces, el primer punto es la detección, la determinación de la necesidad por parte del docente, ¿sí? Esto se va a dar a partir de un cuestionario que tenemos que se denomina el cuestionario CEPA, ¿sí? Por favor, descargarse del aula virtual, ¿no? Vamos a leer todos estos puntos y de ahí empezamos con el primer paso, que es el cuestionario CEPA. Este cuestionario nos va a permitir detectar cuál es la necesidad de educación que requiere el estudiante. El número 2, segundo paso del procedimiento, elaborar el informe, ¿sí?, de detección por parte del docente. Este informe no debe ser más de una hoja, tiene que ser lo más sucinto, y no debe etiquetarse a un estudiante, es decir, no lo vamos a juzgar, sino vamos a describir las características observadas en el estudiante, ¿sí? No es un informe psicopedagógico, es un informe de detección. El informe psicopedagógico es competencia del profesional del centro psicopedagógico que tenga la institución educativa. Entonces nosotros vamos a hacer el informe de detección en donde solamente demostramos o escribimos las características observadas en el estudiante que son diferentes a las de todos los demás, ¿no es cierto? El punto C, miren ustedes, parte del procedimiento, entrega del informe al DC de la institución educativa, ¿sí? Bueno, si es que no existe un DC en la institución, se puede recurrir a instituciones cercanas o anexas que sí posean el DC o en su defecto a la UDAI, la distrital que tengamos asignado, ¿no? Luego determinamos la necesidad de realizar adaptaciones curriculares por parte del DC o de la UDAI según el caso. Es decir, en ese mismo documento vamos a indicar qué tenemos, ¿no? El DC entonces, con esta determinación de la necesidad de realizar la adaptación curricular, convoca a los docentes involucrados en el proceso. Posiblemente al titular, posiblemente al del área, según la estructura inclusive podría ser los directores, vicerrectores, o bueno, todo el equipo que tenga que ver con este proceso académico, ¿no? Y elaboran el DIAC, ¿sí? Si bien es cierto, el DIAC es responsabilidad de nosotros hacerlo, con el equipo se complementa y tendríamos la firma de responsabilidad de todo el equipo convocado. Si de pronto no se cuenta con el DC, el docente es el que va a elaborar el DIAC completamente y siempre vamos a tener la supervisación de la UDAI en este caso, ¿no? Si es que no tuviésemos el DC. Debemos hacerlo aprobar por la autoridad correspondiente y cuando ya está toda la parte de gestión del trámite de la institución educativa y de los órganos de control,
tenemos una reunión con los padres de familia para entregar el DIAC del estudiante y los padres de familia van a firmar la carta de aceptación de las adaptaciones curriculares presentadas. Miren que la firma de los padres de familia de la carta de aceptación es parte del procedimiento, ¿sí? No podríamos hacerlo sin eso, ¿no? Legalmente no lo podríamos hacer. La siguiente parte de esto, obviamente ya tenemos todos los documentos aprobados, se va a implementar y por parte del DES y la UDAI se va a dar el seguimiento de la aplicación y de los resultados del estudiante. Entonces, usualmente, luego del primer trimestre, vamos a reajustar, vamos a analizarlo y reajustar los elementos que lo necesiten. Hay un micrófono prendido, de pronto quiere participar, compañero, compañera. ¿O no? No, solo se le prendió. Bueno, entonces, luego de la firma de los padres, tenemos el seguimiento del DES de la UDAI. Al primer trimestre vamos a evaluar el resultado y hacemos el reajuste correspondiente. Luego, y finalmente, hacemos la revisión final para ver qué resultados hemos obtenido. Y esa información, de igual manera, se va a archivar en el expediente del estudiante para el siguiente periodo. ¿Sí? No sé si todos cumplimos con este DIAC en nuestras instituciones educativas. Sin embargo, ese es el procedimiento autorizado y que deberíamos cumplir. Podrían haber complicaciones cuando no tenemos el DC y la UDAI, obviamente, siempre estará congestionada tal vez, pero es necesario hacerlo y hacerlo de esta forma completa, ¿no? Entonces, el primer paso que debemos hacer acá es detectar la NE por parte de un docente, por parte del docente con el formulario, el CEPA, ¿no? Este formulario, vamos a descargarnos. Voy a compartir todo el proceso para que se lo pueda descargar. ¿Sí? Entramos a nuestra aula virtual y escogemos CEPA. Este se va a descargar y como les comentaba está en un documento de Word que es editable, ¿no? Para poderlo llenar. A ver. Listo, ¿no? Lo podemos ver en pantalla. Entonces, este es el famoso cuestionario. Sí lo podemos ver, ¿no? Es un mensaje de error. No, ingeniero, no se mira. Sí, sí, justamente me salió un mensaje de error. Ahí sí. Sí, ¿no es cierto? Ahí sí estamos bien. Sí. Perfecto. Entonces, este es nuestro cuestionario de problema de aprendizaje, que es el primero que lo hacemos para determinar la necesidad educativa, ¿no? Entonces, en primera instancia, datos informativos, nombre del alumno, qué sé yo, la fecha de nacimiento importante para saber en qué parte está. Aquí está, por ejemplo, ¿no? 9 años, tercer grado, escuela JS, el nombre de la institución, el nombre del docente y las preguntas como tal generales. Ojo, estas preguntas son generales. Ya les voy a indicar dónde están el conjunto de cuestionarios a mayor nivel de detalle. Entonces, aquí, como se dan cuenta, son
33 preguntas, ¿sí? El punto mínimo serán 33 y el máximo 33 por 4, 120, 132, ¿no es cierto? Que nosotros podríamos tener una relación y poder valorar, y vamos a ver al final cómo valoramos el puntaje que saquemos. Entonces, primero, ¿cómo entiende las instrucciones orales? Aquí hemos puesto, por ejemplo, número 3, es decir, normal, no tan bien, no correcto, normal. Quiere decir que ya tenemos algún problema del tema de instrucciones orales. ¿Cómo entiende las tareas que se piden? Me nace aquí una duda. Estas son unas preguntas que se recomiendan, ¿no es cierto? Son hechas por un autor y han sido validadas por algunos expertos. No significa que sea una camisa de fuerza. Pueden haber preguntas que no sean necesarias o pueden haber preguntas que tengamos que adicionar. Como ustedes conocen, en todo proceso estadístico, si es que variamos una encuesta, pues aplicamos un alfa de Cambridge, hacemos una validación por expertos, qué sé yo. La idea sería tener una encuesta validada y aplicable a nuestra institución. Tampoco es que nosotros podemos poner preguntas que queramos y aplicarlo. Siempre tiene que haber una validación por pares, siempre, en todo proceso. Es lo normal y lo correcto, ¿no? Entonces, pero sin embargo, estas plantillas que estamos viendo son validadas y autorizadas. Estas ya no tendríamos que hacer ningún proceso de revisión, ningún proceso de validación, sino aplicarlas directamente, ¿no? Entonces, bueno, preguntas, ¿cómo escucha? ¿Cómo comprende el vocabulario y el significado de las palabras corrientes que emplea el profesor o de los textos? ¿Sí? Aquí lo ponemos deficiente. Ya dependerá del caso, no estamos viendo solo cómo llenar. Luego ponemos un caso de estudio y vamos llenando. Esto en cuanto a la recepción de información. Tenemos otras preguntas en cuanto a la expresión del lenguaje oral, ¿sí? ¿Cómo es su pronunciación? ¿Emplea adecuadamente las palabras? ¿Cómo es su capacidad para narrar experiencias personales? ¿Cómo es para expresar verbalmente las materias aprendidas? ¿Sí? Y vamos valorando dependiendo de los casos. Ahora tenemos otro aspecto de atención de concentración de memoria. ¿Cómo atiende las clases al profesor? ¿Cómo se concentra para trabajar solo? ¿Cómo considera que tiene la memoria? Tenemos problemas de errores de lectura y escritura. A leer, ¿qué sucede al leer? Confunde letras, sílabas, palabras, tiene lectura silábica, lee de corrido pero no comprende, lee y comprende pero olvida rápidamente. Por ejemplo, ya vamos a ir determinando, ¿no es cierto?, a dónde se está inclinando la necesidad educativa especial. Al escribir, confunde las sílabas, se equivoca al escribir frases, se equivoca al escribir dictado, comete muchas faltas ortográficas, tiene letra ilegible, tiene dificultades para redactar. Tenemos también opciones para evaluar la parte de cálculo, de matemáticas. Confunde los números cardinales, ordinales, al sumar, al restar, al multiplicar, al dividir. Posiblemente, dependiendo del nivel, por ejemplo, estas preguntas no se puedan aplicar, sino otros temas que se van a tratar, ¿no es cierto? Entonces eso existe esa flexibilidad de irlo ajustando. Sin embargo, cambiamos estas preguntas y el DS o la autoridad correspondiente nos deberá autorizar a aplicar, ¿no? En la parte de aprendizaje, cómo comprende el castellano, matemáticas y el resto de asignaturas que nosotros lo pongamos. En la parte de inteligencia, cómo se encuentra la inteligencia como tal. ¿Sí? Si nos damos cuenta, aquí tenemos una valoración 4, 3, 2, 1, ¿no? Entonces, miren ustedes, este CEPA comprende 39 apartados agrupadas, pero va a depender mucho de nuestra realidad, podemos también ajustarlo, ¿no?
tenemos una parte en donde debemos responder qué es lo que sucede en cada una de las áreas que estamos evaluando, y al final el comentario del profesor que nos da un criterio de cómo y qué es lo que está más afectado. ¿Cómo vamos a trabajar en esto? Aquí es una estadística simple, ¿no es cierto? Cogemos, por ejemplo, el punto de recepción de la información. ¿Qué puntaje tenemos? Si es que tenemos todo, sería 4, 4 por 4, 16. Si tenemos 16, está perfecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tenemos 15, ya podríamos valorar de que hay alguna afección. Si tenemos un 70% de afección, es decir, hablamos de 10, 9, 8 puntaje, ya podríamos pensar de que necesitamos hacer alguna adecuación curricular y que tiene alguna necesidad. Y por supuesto, en los valores que tiene más bajo puntaje, vamos a encontrar. Si es que tenemos más bajo puntaje en instrucciones orales, posiblemente hablemos de algún problema sensorial, auditivo, ¿no es cierto? O inclusive discapacidad intelectual. ¿Sí? No sé si ustedes han podido utilizar este CEPA, aquí está diseñado para primer ciclo básico, ¿sí? Nosotros deberemos aplicarlo para el nivel que corresponda y ajustar las preguntas que correspondan. Para ello, en el aula virtual también están los demás instrumentos. Existe un documento en el aula virtual que se llama Introducción a las adaptaciones curriculares, que es para el instructor, es decir, es para el profesor. Lo que significa que aquí tendríamos todo el material necesario, o más bien dicho, este es el material que utiliza el formador de formadores, ¿no es cierto? Este es el material que utiliza el instructor para formar a los profesores y a los docentes que apliquen este procedimiento. Entonces aquí, en la página, sí, desde la página 14, son cerca de unas 10 o 15 matrices, que una vez que apliquemos el CEPA que vimos antes, una vez que apliquemos esa matriz, nosotros sabemos a dónde enfocarnos, ¿sí? Y aplicamos, por ejemplo, aquí, veamos por aquí uno. Este es... ya de las adaptaciones como tal para irlo aplicando. Por ejemplo, veamos el primero, ¿no? Esto no los pasé a editable porque ya es un trabajo que se tiene que hacer en casa o en el aula con el grupo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, identifica en cada caso todos los elementos relevantes y los relaciona entre sí de manera adecuada. Asignando categorías, orden secuencial y subordinaciones. P1 como excelente, P2 como muy bueno, P3 como bueno, P4 regular, etc. ¿Sí? En la pregunta 1, 2, 3, etcétera, ¿no? No identifica todos los elementos relevantes del caso, pero relaciona adecuadamente y vamos a ir llenando, ¿no es cierto? Y con esto, únicamente con estos formularios, nosotros vamos a tener un criterio para poder justificar cómo manejar el asunto, cómo manejar la necesidad educativa. Bueno, explicado este formato, voy a explicarles el otro formato, que es el del DIAC. Y Muy buenas noches. ¿Me ayuda despejando una inquietud, por favor? Actualmente el día, ¿qué tiempo es válido? Porque hoy justo escuché que el día había una modificación y ahora lo están haciendo validar por 2 años. Cuando yo tenía entendido que el día era para un año, un periodo escolar, y cada trimestre se hacía una revisión de las actividades o se haya alcanzado desarrollar esa destreza. ¿Me despeja esa inquietud, por favor? Gracias. Pues dependerá mucho de las políticas institucionales, pero hasta donde nosotros podemos recomendar, el DIAC va a tener la duración del periodo de aplicación.
Si es que usted hace un DIAC para 2 años, o sea, si usted hace una planificación, una adaptación curricular para 2 años, el estudio del DIAC deberá tener seguimiento para 2 años. Lo que hacemos con el DIAC básicamente es indicar cuál es la adaptación curricular que vamos a aplicar. ¿En qué tiempo lo vamos a aplicar? Por ejemplo, se me ocurre si estamos hablando de un bachillerato técnico, por ejemplo, ahí se trabajan por módulos, posiblemente el DIAC le haga por módulos, ¿sí? Sin embargo, la recomendación siempre va a ser por un periodo, porque ahí nosotros vamos a poder evaluar nuestra planificación curricular anual y ver si se han cumplido los objetivos. Si hacemos un DIAC para más de un año, personalmente no tendría mucho efecto porque los objetivos van cambiando y no vamos a poder medir resultados como tal. Una preguntita, mi estimado Fernando. Claro. ¿El DIAC lo hace el docente o conjuntamente con el DESE? La responsabilidad es del docente, pero tiene que desarrollarse en conjunto. Es decir, posiblemente el DIAC yo lo voy a desarrollar y voy a reunirme luego con el DESE, la UDAI, ellos revisarán, validarán y nos aprobarán. Siempre vamos a requerir... Disculpe, compañero. Trabajo. Disculpe. El DIAC se elabora conjuntamente con el DESE. Al menos en mi institución lo hacemos así. Nosotros los docentes detectamos el caso, informamos al DESE y DESE le hace la entrevista al estudiante y luego nos mandan a llenar las destrezas, todo, pero por áreas. Así tengo yo entendido, así hacemos en mi colegio. Bueno, en realidad tenemos una cierta... Sígame. Es verdad lo que dice la compañera. Nosotros como docentes no llenamos. El DS llena. Sí, realmente hay procedimientos internos que se pueden ir manejando. En algunos casos tenemos la suerte de tener DC, en otros casos no tenemos DC, ¿no es cierto? En algunos casos sí existe el acompañamiento, existen docentes de apoyo, existe un grupo, un departamento pedagógico. Sin embargo, de aquello, no en todas las instituciones son lo mismo. Sin embargo, como vemos acá en el procedimiento, por aquí tenemos, ¿sí? ¿Dónde está esto? Bueno, la responsabilidad de generar este documento es del docente, ¿no es cierto? Por supuesto que esto viene acompañado del DESE o de la UDAI, según el caso. No significa que nosotros lo vamos a hacer completamente o que nosotros tendríamos que hacerlo solos. Siempre, como lo hemos mencionado, tiene que haber el acompañamiento y tiene que desarrollarlo. Ahora, es posible que este DIAC, por lo delicado que corresponde a este instrumento, en la institución se permita que el D se desarrolle y que se haga en conjunto. Sí, por supuesto. No vamos a entrar en esa polémica del procedimiento de cada institución. Sin embargo, vamos a trabajar, nosotros vamos a tener que aprender también cómo hacerlo, porque al final nosotros como docentes lo vamos a aplicar. Entonces tenemos aquí en pantalla el documento del DIAC. Si bien es cierto, en algunas instituciones, como ustedes lo mencionan, puede ser que lo realice, lo llene el DESE. No significa que nosotros vamos a estar separados de este proceso. Entonces nosotros llenamos el CEPA, que sería la determinación, y no tendríamos problemas en decirlo de esta forma, compartimos el desarrollo del DIAC, ¿sí? Al final nosotros como docentes somos los que vamos a tener que hacerlo, casos especiales de instituciones que tengan un DESE que lo estén haciendo, ¿no? Entonces este documento de adaptación curricular lo va a desarrollar, bueno, tenemos la primera parte que son datos del estudiante, datos del centro, ¿sí? La materia, las áreas en el caso que sean. Recuerden de que por supuesto, si es que tenemos esta estructura de áreas, en la UDAI inclusive,
se va a ir ajustando. Lo que sucede es que de alguna manera tenemos ya preestablecido las adaptaciones curriculares y los DIAC para lo que detectamos, ¿no es cierto? Bueno, los profesionales implicados, noten ustedes que... Una preguntita, Fernando. El Ujú. DIAC solo se hace para grado 3 nomás, ¿no es cierto? Disculpe la pregunta. El DIAC solamente se lo realiza para estudiantes con grado 3, necesidad grado 3. A ver, el DIAC lo vamos, como es individual, ya lo estamos haciendo a nivel de alumno, ¿no es cierto? Entonces, claro, estamos hablando de un nivel de concreción 3, pero no necesariamente grado 3, porque recuerden que en el grado 1 es adaptación de acceso, en el grado 2 es de metodología, en el grado 3 son de objetivos. Entonces va a depender mucho de cuál sería el procedimiento, ¿no es cierto? De cuál sería la necesidad educativa. Por favor. No, claro, dígame. Sí, bueno, yo estoy entendiendo que cada institución lo está manejando de diferente manera. Operativamente. Sí, exactamente. Le digo porque, por ejemplo, en mi institución, el DIAC solo se elabora, nosotros sí tenemos DS, tenemos docente, la docente pedagoga. Pero, ¿qué sucede? Que el DIAC lo elaboramos nosotros los docentes porque nosotros vemos los avances de los estudiantes, ¿sí? Pero solamente en mi institución, hablo claramente, se lo aplica para los estudiantes que tienen carnet. Bueno, por lo menos esa es la disposición que se nos ha dado, esa es la instrucción que nos ha dado de parte del DESE. El DIAC solo se aplica para los estudiantes que tienen carnet. De ahí los estudiantes que no tienen carnet, por más identificado que esté que se lo identifique con NE y no haya carnet, no se hace. Se hace adaptaciones en virtud, pero no hay DIAC. Solo se hacen las adaptaciones curriculares en la planificación, más no se hace DIAC. O sea, por eso digo, como usted dice, operativamente cada institución lo maneja de diferente manera, ¿no? Pienso yo. Así es. Así es. Justamente dependerá mucho de la estructura, del PI también institucional. Sin embargo, claro, si bien es cierto, habrán estudiantes como usted, en el caso de su institución, que le pidan el carnet. Sin embargo, este es un instrumento que yo considero es un recurso para el docente, inclusive para justificar su planificación. Sin embargo, de aquello, más allá de eso, nosotros deberíamos saber cómo llenarlo, ¿no? No sabemos si vamos a tener o no estudiantes que lo requieran, así es que debemos aprender a llenarlo. Y justamente el punto 4 responde a lo que nos mencionaba antes algún compañero o compañera. El nombre de profesionales implicados en la realización del documento, ¿sí? Entonces aquí obviamente si fuese solo responsabilidad del docente estaría nombre del docente y fin. Significa que esto es un trabajo colaborativo, un trabajo compartido. Como les cuento, esta es como la 8ª corte que realizamos de este curso y existen muchas instituciones que no tienen el apoyo del DESE y el estudiante lo hace, el docente realiza el DIAC, obviamente cuando es necesario, y el DESE revisa en conjunto y autoriza. Hay otras instituciones que tienen una estructura un poco más completa y el DESE pues cumple su función de apoyo psicológico, psicopedagógico y en conjunto y toma el liderazgo de llenarlo, ¿no? Sin embargo, de aquello nosotros debemos aprender cómo funciona y cómo llenar un DIAC, ¿no? También tenemos acá que llenar una síntesis de la información contenida en el informe psicopedagógico. Este informe psicopedagógico obviamente debe ser emitido por el DESE. Este informe o el AUDAI, ¿no es cierto? Esto nos va a permitir a nosotros analizar cuál es el procedimiento, por supuesto que sí. Luego tenemos los datos históricos del estudiante, datos de desarrollo si es que fuese el caso. Miren ustedes datos del embarazo, parto, desarrollo del estudiante, la edad en la que gateó, caminó, habló. Por supuesto, esta información nosotros como docentes no la podemos disponer. Esta información tendremos en la ficha del estudiante que tiene el DESE. ¿De acuerdo? Esa parte tiene que llenar el DESE, ¿sí? O posiblemente el DESE nos entregue la ficha para nosotros completarlo.
En nuestro caso, hoy por hoy, bueno, para el trabajo que vamos a hacer, podríamos poner información simulada, ¿no es cierto? Lo importante es qué es lo que vamos a valorar. Vamos a valorar que se ponga la información que corresponde a cada ítem, no la veracidad de la información, porque obviamente eso no tenemos, y si lo tenemos también sería privado del estudiante, ¿no? Antecedentes familiares, si es que existiese antecedentes con discapacidad, dificultades de aprendizaje, trastornos, etcétera, ¿no? Edad en la que se inició la escolaridad, periodo de adaptación, dificultades escolares, etcétera. Es un histórico como tal, ¿no es cierto? Datos sobre el contexto educativo actual, ¿no es cierto? Cuál es el desenvolvimiento en cuanto a lo académico, comportamental, relacional y aprendizaje. Vamos a describir cómo se establecen las relaciones familiares, también dentro del contexto familiar y dentro del contexto social. Como les menciono, aquí lo importante es determinar qué es lo que debemos poner en cada uno de estos aspectos para no mezclar la información. En la parte social, cómo se comporta con el grupo de amigos, de pronto tenemos una información de los padres de familia, cómo se comporta con los vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta información obviamente es un estudio que tiene que hacer el grupo de apoyo psicológico de la institución. Si no lo tiene, pues el docente tiene que asumir esa parte, no hay de otra. No todos tenemos la misma realidad. Luego tenemos la identificación de las necesidades educativas que motivan a la realización, ¿sí? Entonces aquí ponemos la necesidad educativa. Noten ustedes, asociado o no a la discapacidad. Y describir específicamente qué necesita ayuda el estudiante. Entonces, esta partecita, ojo que este formato es enviado por la Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva. Este formato es aprobado por el Ministerio. Entonces, con esta pregunta de aquí, yo tengo dudas cuando en algunas instituciones me dicen, no, si no tiene carnet no le puedo hacer un DIAC. Yo digo, ¿por qué? Si en el DIAC lo que nosotros vamos a determinar es si es que tiene o no la necesidad educativa, asociado o no la discapacidad. Y vamos a describir qué ayuda necesita el estudiante, ¿sí? Es decir, el DIAC no es exclusivo para necesidades educativas asociados a la discapacidad, ¿sí? De ser así, los estudiantes que tienen, por ejemplo, el famoso trastorno de atención, no podría justificarse una adaptación curricular y el documento del DIAC. Posiblemente, cuando no es asociado a la discapacidad, pero porque así consta en en el PI, en el PCI de la institución, listo, y así lo aprobaron, entonces posiblemente no hagan un DIAC, pero sí las adaptaciones curriculares en el plan curricular. Sin embargo, yo recomendaría siempre, obviamente esto ya depende mucho, como digo, de la organización educativa como tal y de los documentos con los que fueron constituidos, creados y aprobados. Sin embargo, no, el DIAC no limita aquello. Personalmente lo aplicaría a todos los que necesitan una adaptación curricular y ese sería un respaldo de nuestra actuación como docentes, ¿no? Y claro, aquí tenemos, tal como lo habíamos trabajado el día de ayer, de acuerdo a la necesidad identificada acá, cuál es la actividad de acceso al currículo, si fuese el caso, silla de ruedas, audífonos, máquina de Perkins, etcétera. Aquí podemos de igual manera incluir todo lo necesario. Si es que se requiere o no la intervención de profesionales especializados, docentes y no docentes. Es decir, si es que necesitamos de un fisioterapeuta, un enfermero, terapeuta de lenguaje, lo que se requiera de acuerdo a la adaptación, ¿no es cierto? Si se requiere o no la adaptación curricular de grado o de qué ente, recuerden la clasificación de qué ente, si es a nivel de educación, a nivel de área o a nivel de aula, y en qué tiempo se va a hacer. Entonces aquí deberíamos escribir, qué sé yo, adaptación curricular, grado 1, grado 2, grado 3, qué ente y qué tiempo. También con este punto respondemos la inquietud del compañero que me preguntaba, ¿el DIAC lo hacemos solo para grado 3? No,
¿no? El DIAG es un documento individual de adaptación curricular y no tiene ninguna diferenciación. Posiblemente en la institución donde laboramos tienen otra estructura y otra normativa por su autonomía, pero este es el procedimiento, ¿sí? Este es el procedimiento que debemos cumplir. ¿Cuál es el nombre de la asignatura? Y dentro de lo que denominamos competencia curricular, podemos analizar qué es lo que el estudiante es capaz de hacer y cómo lo hace, ¿sí? De pronto, miren ustedes, es capaz de hacer algún cálculo, pero con calculadora, algún ejercicio, algún problema matemático, pero con calculadora, o con gestos de apoyo, o con sistemas aumentativos, etcétera, 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 ¿sí? ¿Y cuál es la propuesta curricular adaptada? Es decir, aquí vamos a poner los objetivos educativos individuales y las destrezas con criterio de desempeño a ser desarrolladas para este caso específico, ¿sí? Igual aquí por bloques, ¿no es cierto? O temas, que es lo que vamos a desarrollar según cómo lo tengamos nuestra propuesta curricular adaptada. Y la metodología, que de igual manera esta parte de la metodología yo recomendaría basarse en la guía que vimos ayer, dependiendo de la necesidad educativa especial, qué metodología utilizamos como base, ¿no es cierto? Obviamente nosotros podemos aplicar otra metodología, pero al menos las que están especificadas en la guía del ministerio, sí deberíamos considerarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que habíamos hablado ayer, trabajo en grupo, tutoría entre compañeros, etcétera, 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 ¿sí? Y de igual manera determinar los recursos con los que vamos a trabajar de acuerdo a la necesidad educativa especial. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Tal y cual vimos ayer, tanto para currículo, tanto para metodología, evaluación y objetivos como tal. Y luego del primer quimestre que hemos hecho alguna evaluación, escribimos el reajuste, lo que significa que el DIAC deberá ser revisado. Ojo, según este modelo que nos entrega la autoridad reguladora, el DIAC va a ser revisado en el primer quimestre y haremos un reajuste. Y aquí el segundo quimestre y haremos un reajuste. Entonces, posiblemente, con este criterio que tenemos acá, alguna institución pudo haber puesto en su planificación institucional que los DIAC los va a hacer a 2 años. Y entonces acá en los criterios de evaluación tendrá primer quimestre, segundo quimestre, primer quimestre del segundo quimestre del segundo año y darle un seguimiento. Por supuesto que eso se puede hacer, para ello se requiere una planificación también a 2 años. Por eso es que yo recomendaría siempre que el DIAC sea del mismo tiempo o que se planifique al mismo tiempo que vaya a ser nuestra planificación curricular anual. Pues en este caso es anual, no existe una planificación curricular bianual. Entonces, por ahí tal vez hay alguna confusión, ¿no? Y los resultados finales obtenidos, que será al fin del semestre, el DIAC se completa, ¿sí? Y tendríamos toda la información. Las firmas de responsabilidad de todos los involucrados en este proceso, ¿no? Claro, este DIAC debemos realizarlo nuevamente, esto es en conjunto con el DC o la UDAI. Sin embargo, en algún caso nos podrán dar haciendo, está bien, nosotros en todo caso deberemos aprenderlo a hacer. No sé si tienen alguna inquietud sobre lo que debemos incluir en cada uno de estos espacios, porque nosotros vamos a hacer esto como actividad, ¿no es cierto? Como actividad completa, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí un caso. De la misma manera, tenemos en el aula virtual esta guía que les mencionaba del instructor, en donde están las matrices un poco más específicas de ser el caso, si es que es necesario aplicarlo. Lo más seguro es que esto sí aplique el área, ¿no?
Pero aquí tenemos, a ver. Aquí, ¿sí? En la... sí, ¿me decía? No, solo se activó el micrófono. Si me podía explicar esa matriz que aún está en pantalla. Lo que tenemos en pantalla en este momento. Ya. Justamente les decía que en el... A ver, solo para no perdernos de esto de aquí. Aquí, 52, ya. Les decía que en el aula virtual disponemos de este documento, es la guía del instructor. Este es el documento que utiliza el ministerio para capacitarnos a nosotros como docentes cómo realizar las adaptaciones curriculares. Entonces, aquí tenemos un conjunto de encuestas que son bastante útiles en el caso de requerir un análisis más profundo, ¿no? Entonces tenemos inclusive para valorar las adaptaciones curriculares. Esto posiblemente sí tenga que desarrollar el DS, pero no significa que nosotros no podamos dominarlo y conocerlo, ¿no? Entonces esto les dejo para que ustedes complementen la información. Sin embargo, en este documento también tenemos todos los formularios, ¿no? Vamos a ver acá en anexos. Ponemos anexo y nos va a aparecer. Miren, tenemos el anexo 1, el modelo de adaptación curricular. Tenemos los casos de estudio que vamos a analizar hoy, uno de ellos. Y tenemos el modelo de detección de fichas, que es el CEPA que acabamos de revisar, ¿sí? Aquí igual tienen unas preguntas que se acercan al ejemplo que nosotros hemos manejado, ¿no? Pero bueno, este documento es bastante completo para ustedes como docentes, ir completando la información y justificar el DIAG y las adaptaciones curriculares. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a leer este caso. Aquí tenemos 4 casos. 1, 2, 3, 4 casos, ¿sí? El caso de Fabricio, el caso de Belén, el caso de Paul y el caso de María José, simulados. Nosotros vamos a coger uno de ellos y hacemos aquí en clase, ustedes de tarea para el fin de semana, igual como saben hasta el domingo, vamos a coger otro caso, no necesariamente de los 4 casos que están aquí. Si ustedes tienen un caso real, le cambian el nombre, los datos de identificación y lo pueden utilizar. Lo importante es llenar los formatos adecuadamente y poder determinar que comprendemos qué es lo que va en cada parte de nuestros formularios, ¿no? Entonces, vamos a leerlo en conjunto y vamos a llenar en conjunto el CEPA y el DIAC, ¿sí? Obviamente de manera general, porque deberíamos requerir mayores procesos, ¿no? Entonces aquí dice, María José tiene 15 años de edad. Desde temprano en su infancia presenta un retraso mental entre leve y moderado debido a lesiones cerebrales sufridas por la inhalación accidental de ciertos gases tóxicos. Esto es de acuerdo al diagnóstico realizado por el psicólogo del hospital donde se lo atendió. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una descripción de la parte psicológica, ¿no? Por la naturaleza de su discapacidad, no se advierte una condición a simple vista. Fue escolarizada más tarde de lo acostumbrado. Ha repetido el 6º año de educación general básica 2 veces y el 7º 1 vez. Todo esto en una escuela fuera de la provincia en la que vive. Y hablamos de que es un contexto rural. Los padres de la niña son personas de estrato económico bajo. Ambos finalizaron sus estudios de ciclo básico y actualmente los 2 trabajan. María José, que no tiene hermanos, está sola en casa durante las tardes
hasta que sus padres regresen de sus respectivos trabajos. No hay conflictos familiares relevantes. Ella y su familia se acaba de mudar de esta ciudad a esta ciudad y María José ha sido matriculada en una escuela en 7º año y el año escolar acaba de comenzar. María José puede resolver sumas, restas, multiplicaciones de hasta 2 cifras si se les da el tiempo suficiente, pero no puede realizar divisiones. Sabe leer y escribir aceptablemente, aunque pausadamente, y no le gusta en lo absoluto hacerlo. Si se le pide que lo haga en público, ella se niega. Su coordinación motriz, tanto gruesa como fina, es excelente, lo que le permite destacarse en dibujo artístico. Es su materia favorita. Y en el atletismo. Su carácter es extremadamente introvertido, pero ella no es agresiva. Se la nota deprimida con cierta frecuencia. Su madre afirma que en clases es callada en extremo, al igual que en los recreos o en cualquier otro espacio para el ocio. Sin embargo, cuando se trata de una actividad deportiva, María José no muestra recelo al interactuar con los demás. La madre refiere también que a medida de que su retraso se iba haciendo más visible con la edad, ella poco a poco dejó de tener amigos y en los 2 últimos años no se le conoció ninguno. Bueno, este es un caso de ejemplo simulado, ¿no es cierto? Y con esta información nosotros deberíamos llenar el CEPA. Vamos a abrirlo, que es este de acá. Veamos si nos acordamos un poquito. Estos datos informativos no lo vamos a llenar. Lo tendrán que llenar, pues, como son simulados, pues de alguna forma, ¿no? Dice acá, vamos a trabajar en conjunto. ¿Cómo entiende las instrucciones orales? ¿Quién me ayuda en este caso? ¿Qué valoración tendría? ¿Bien, normal, satisfactorio, deficiente o mal? Si se acuerdan un poquito de lo que acabamos de leer, el caso de María José. Deficiente sería. Deficiente, veamos un poquito, revisemos nuevamente. Dice acá, sabe leer y escribir aceptablemente. Y no si se le pide que hagan algo en público, se niega a hacerlo. Lo que significa es que sí recibe las instrucciones, ¿no es cierto? Normal. ¿Podría ser, profesor, normal o satisfactoria? Sí podría ser, sí. Justamente por ello es que decimos que esto se debe realizar en conjunto, porque nosotros tenemos un criterio y tiene que ser validado por un equipo de trabajo, ¿no? Sí podría ser, yo le dejaría en satisfactorio. ¿Cómo entiende las tareas que piden? Entiende bien, solo que no quiere hacerlo, ¿no? Dice, no le gusta hacerlo, su coordinación es excelente, el dibujo artístico es muy bueno, sabe leer y escribir, aunque pausadamente, entonces de alguna forma sí entiende, ¿no? Entonces posiblemente aquí sería el número bien. ¿Cómo escucha? No nos ha mencionado ningún problema de auditivo, entonces sería bien, ¿no es cierto? Ese es nuestro caso. ¿Cómo comprende el vocabulario y el significado de las palabras o de los textos? Bien. Entiende bien, ¿no es cierto? Está bien, aquí no tenemos problemas en aquello. Expresión del lenguaje, ¿cómo es su pronunciación? Es pausada. Y no le gusta hacerlo. Entonces hay que trabajar un poco, ¿sí? Podríamos trabajar un poco en eso más, sería deficiente, ¿sí? Emplea adecuadamente las palabras y el uso de vocabulario, pues es callada en extremo, no lo podemos saber, ¿sí? Básicamente no lo sabemos, podría ser entre normal o deficiente, ¿sí? ¿Cómo es su capacidad para narrar experiencias profesionales? Tampoco personales. Deficiente porque no habla. Así es, tampoco lo conocemos
No sabemos cómo es, su carácter es extremadamente introvertido, ¿sí? Asumimos que es deficiente. Obviamente aquí tiene que venir ya la valoración de psicopedagógica, ¿no? ¿Cómo es para expresar verbalmente las materias aprendidas? De igual manera, deficiente. ¿Cómo atiende las clases el profesor? Pues normal, no tenemos problemas, no es agresiva y dice, a ver, aquí decía, no muestra recelo en el interactuar con los demás, la madre refiere poco a poco ha dejado de tener amigos y no tiene más amigos, ¿no? ¿Cómo se concentra en trabajar solo? Pues no tenemos información. Si no estamos seguros de aquello, lo podemos dejar en blanco, ¿no es cierto? Eso se va a llenar con el caso y el análisis como tal. Miren ustedes lo necesario de tener aquí una información y una evaluación inicial. Hay un micrófono que está prendido. Muchas gracias. Para poder responder a aquello, ¿no? Aquí en el informe nos indican que, miren, bien, ¿saben qué? Se puede leer y escribir aceptablemente, aunque pausadamente, pero no nos indica si confunde letras, si confunde sílabas. Entonces necesitamos una evaluación un poco más profunda de este caso, ¿no es cierto? Por ello es que no se puede hacer tampoco solo. Y lo propio, iríamos respondiendo la parte de matemáticas y lograr una evaluación global. Aquí está la instrucción de cómo podríamos dar nuestro criterio dependiendo del caso. Los otros dos casos, el caso de Paul y el caso de, bueno, los otros que tenemos acá son un poco más, de igual manera, a ese nivel de profundidad. De tal suerte que si tenemos un caso en nuestra institución, lo podemos aplicar para este ejercicio de deber. Una vez que tenemos el CEPA, venimos a llenar el DIAC. Esta información del estudiante y del centro, obviamente será simulada. Y aquí podríamos escribir ya nuestra asignatura como tal, con el caso que tengamos aquí. Aquí, por ejemplo, María José, vamos a suponer que nosotros vamos a trabajar en el área de matemáticas. ¿Sí? Por ejemplo. Y aquí, obviamente, los nombres podríamos poner de todos los responsables de nuestra institución en el caso de tenerlo. ¿Sí? La síntesis del informe psicopedagógico, eso sí lo tenemos, ¿no es cierto? Dice que presenta un retraso mental entre leve y moderado debido a lesiones cerebrales. Listo, entonces esto lo ponemos acá. ¿Sí? También nos indica, antes de borrar esta parte, si ustedes se fijan acá, se escribe una síntesis de la parte cognitiva, perceptiva, de atención, memoria, lenguaje, motricidad, etc. Entonces aquí tenemos básicamente nuestro informe psicopedagógico y de aquí sacaremos nuestra síntesis y lo vamos poniendo acá. ¿Sí? Cómo es en la parte cognitiva, cómo es en la parte perceptiva, en la parte de atención, en la parte de memoria. Sí nos hablaba también por aquí de memoria. Y nos hablaba de su parte de motricidad. Datos del desarrollo. Aquí entra entonces justamente que desde su infancia tenemos inhalación de ciertos gases tóxicos, entonces aquí se indica, ¿no es cierto? Antecedentes familiares, sí nos hablaba también de que tenía una relación adecuada con los papás, pero que no compartía, pasaba sola, ¿no es cierto? Y se incluyen datos relevantes. Ahora, aquí en antecedentes familiares, si de pronto existe o no un histórico de familia, sabemos que no, porque los papás no tienen esos problemas por cuanto los problemas de ella fue por inhalación de ciertos gases tóxicos a temprana edad. El histórico escolar también nos menciona que por ahí nos decía que repitió 2 veces un nivel y una vez otro nivel, ¿no es cierto? Eso habrá que pasarlo acá.
¿sí? De igual manera irlo de acuerdo a la información, llenar cada uno de estos aspectos del DIAG, ¿sí? Posiblemente alguna información no la tengamos, podríamos simularla para llenar el DIAG completamente. Como les menciono, lo importante aquí, más que la veracidad de la información, es saber que en cada casilla vamos a llenar lo que se debe llenar, ¿sí? Eso es lo que vamos a evaluar más que la veracidad de la información. Y esta parte de acá ya es nuestra, ¿no? Ya nos indica que tiene un retraso, una discapacidad mental leve y moderada, entonces nos vamos a la guía, ¿no es cierto? Control F, aquí sería discapacidad intelectual leve. Y en la guía nos dice, bien, cómo vamos a apoyar y cuáles serían las adaptaciones de acceso al currículo. Por aquí están, ¿cierto? Adaptación de acceso al currículo. Y vemos acá, listo, de acceso al currículo nos recomiendan al menos estas. Un docente de apoyo, material concreto, reglas de Kuizna, ábacos verticales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta información la tenemos en la guía, ¿no es cierto? Que también está en el aula virtual para que ustedes lo vean. De metodológicas nos indica acá cuáles serían las recomendadas. Eso deberíamos de escoger y ponerlo en la parte de metodología. En la parte de evaluativa y de objetivos también, cuál es la recomendable, en este caso que sería una discapacidad intelectual leve. Y si se dan cuenta, de esa manera nosotros llenamos el DIAG. No es nada complejo, siempre y cuando que se tenga toda la información del caso en la ficha estudiantil, ¿no es cierto? No sé si tenemos hasta aquí alguna inquietud de lo que tendríamos que hacer como actividad para detectar las NE y las adaptaciones curriculares. ¿O no tenemos inquietud? Una pregunta, en relación a los datos de identificación del estudiante, directamente, estos tienen que ser tomados por el docente. Nosotros hacemos, como le mencionaba, el CEPA, ¿no es cierto? Y también, bueno, en la mayoría de casos llenamos nosotros también el DIAC. Algún compañero nos mencionaba que eso hace el DS, pues perfecto, mejor, porque tienen un apoyo más completo. Sin embargo, en este caso, claro, nosotros deberemos, o el equipo con el que estemos trabajando, iremos llenando esta información. Para el ejercicio de deber, por favor, no poner datos reales, ¿no? Bueno, entonces en primer punto el cuestionario, el CEPA, que ya lo vimos. En segundo punto, el documento de adaptación curricular individual. El tercer punto sería la planificación de aula. Este formato, usualmente cada institución también tiene alguna adaptación, sin embargo aquí vamos a trabajar con un formato estándar, pero esto no lo vamos a realizar este momento porque tiene que ver con la planificación también curricular. Entonces, solo lo dejamos expresado. Y luego tendríamos, miren lo que nos dice acá en la planificación de aula, el docente debe referirse al modelo oficial. Algunas instituciones tienen una variación muy pequeña, pero debemos utilizar con los modelos oficiales. Eso vamos a trabajar también acá, a llenarlo, ¿no? Y por supuesto, se debe llenar de acuerdo a partir del DIAC, en el caso de que hagamos alguna adaptación curricular. Por eso me llamaba la atención de que
en algunas instituciones se aplique adaptaciones curriculares sin el DIAC. Eso es como no tener soporte. Y bueno, y finalmente un plan de acompañamiento. Este plan de acompañamiento de alguna forma sintetiza la información recogida del DIAC y el plan de aula. Y esto va a ser revisado y entregado y autorizado por el DC o la UDI según el caso. Con este plan de acompañamiento, es decir, con todos estos 3 documentos, recién ahí nos van a autorizar a aplicar la adaptación curricular. Miren ustedes que tenemos un formato también del plan de acompañamiento para estudiantes con NEE. Esto también está en las guías. Entonces aquí nos indican qué es lo que debemos hacer y a qué elemento del currículo vamos a afectarle y cómo le vamos a afectar. Entonces este plan de acompañamiento no es más que un copy-pegue de lo que tenemos en el DIAG y en el CEPA y en la guía de adaptaciones curriculares que acabamos de ver. Dependiendo de la adaptación ya nos indica qué debemos ir aplicando en cada caso. Nosotros aquí aumentaríamos únicamente el tiempo, es decir, cuándo lo vamos a realizar. Permítame un segundo, por favor. Para profundizar un poquito el plan de acompañamiento. Aquí tenemos, ¿no? Este documento también está en el aula virtual, es un ejemplo de cómo podríamos plantear un plan de acompañamiento para estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje. Noten ustedes, esto es a nivel de educación superior, es independiente, ¿no es cierto? Lo podemos aplicar. Y en la parte pertinente, más o menos en la página 12, ¿sí? Nos indica el procedimiento y cómo aplicar las recomendaciones pedagógicas. Este plan de acompañamiento que nosotros podríamos aplicar sin ningún problema. También me cambio de ventana. Ajá. Aquí, ¿no? Esto es fundamental tenerlo a la mano, todos estos documentos para poder sí, aquí tenemos, ¿no? Justamente el que estábamos manejando. Este sería un plan de acompañamiento recomendable. Tenemos ahí un ejemplo ya desarrollado, ¿no? En donde está el plan de acción, que va el tipo de adaptación, el ente, pues a nivel institucional de área o de aula, el grado 1, 2, 3, y el tiempo que se va a aplicar el plan de acción. Entonces, la adaptación va en qué parte. Va en objetivos, en destreza, metodología, evaluación, tiempo, recurso, espacio, etc. Dependiendo de la NE que nosotros hemos especificado, simplemente aquí llenamos lo que nos recomienda esta misma guía, ¿no? A ver, aquí tendríamos, vamos a suponer que tenemos una discapacidad motora. ¿Sí? Vamos a este libro, por eso les decía, no debemos aprendernos de memoria, vamos a esta guía
Y aquí nos dice cuáles son los apoyos, cuáles serán las adaptaciones curriculares a nivel de acceso, a nivel de metodología, a nivel de evaluación y a nivel de objetivos. Y nos basamos en esto. No quiere decir que esto es una camisa de fuerza. En esto nos basamos y podemos escoger alguna de ellas o pues puede ser alguna otra diferente. Al final esto va a ser revisado y autorizado por el DS, la UDAI, las autoridades. Entonces no hay problema en presentar alguna nueva alternativa. Esto lo tenemos en el aula virtual especificado acá. Tenemos refuerzo de adaptación curricular y la UDAI como tal, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos unos ejemplos y vamos a identificar la NEE, que sería lo más básico en primera instancia. Y la otra tarea es, en virtud de la guía, que es la que estamos revisando, realizar el anexo 1 y 2, que básicamente es el DIAC. Adicionalmente a esto, tenemos estos otros formularios. En cambio, esto nos va a permitir determinar o justificar si nosotros podemos o no aplicar la adaptación curricular. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la valoración de aula, ¿no? Aquí tenemos qué sucede con el espacio. Por ejemplo, el mobiliario se puede adaptar a diferentes situaciones, sí o no. La organización del aula permite las interacciones de los estudiantes, sí o no, por ejemplo, por mencionar alguno. Miren, esta está saltada. Aquí, por ejemplo, existen obstáculos de accesibilidad en el aula. Por ejemplo, gradas, pupitres no funcionales, sí o no, ¿no es cierto? Entonces ya nos permiten justificarse. Aquí tenemos todo esto en no. Nosotros vamos a decir, mire, no podemos aplicar esta adaptación curricular en esta aula. ¿Sí? Así de simple. Y si no disponemos de un aula que nos permita mantener acá un sí completo, la recomendación es no podemos atender esta discapacidad o esta necesidad educativa especial del estudiante en nuestra institución. Pero debemos hacerlo con este tipo de documentos para poder justificarlo. Recursos materiales. Los recursos están al alcance de los estudiantes. Se dispone de suficiente y variado material didáctico. Se establecen reuniones continuas para el seguimiento, sí o no. Se realizan adaptaciones curriculares de grado 3 o significativas para los estudiantes que cuenten con NE que lo requieran, sí o no. Esta parte es importante porque en la parte de programación nos dice si es que la institución contempla en su PCI, en su propuesta pedagógica, en su planificación institucional, si es que va o no a aplicar adaptaciones curriculares. Y lo propio en la parte de metodología, ¿sí? Ofrece ayudas individualizadas a los estudiantes, aplica más que clases magistrales, trabajos grupales, etcétera. Valora y refuerza los logros y esfuerzos de los estudiantes, sí o no. Y de acuerdo a esto, pues nosotros podemos justificar que nuestra institución, nuestra aula o nuestro caso como docente es justificable y es aplicable cualquier adaptación curricular. Adicionalmente, miren, tenemos una evaluación de estilo de aprendizaje un poco más específico. Si es que requerimos enfocarnos a aquello, ¿no? Entonces aquí tenemos un conjunto de preguntas que al final pondremos sí o no y podríamos valorar si es que fuese el caso como tal, ¿no es cierto? Entonces este estilo de aprendizaje también es importante valorar al estudiante porque nos va a permitir saber cuál sería la adaptación más adecuada posible. Estos formularios también están en el aula virtual, así es que estarían disponibles para que ustedes lo apliquen en su institución, en su caso, según sea necesario. ¿Alguna inquietud de esta parte, compañeros? Nuevamente, toda esta información se encuentra en el aula virtual, en la ficha de adaptaciones curriculares.
Está todo el material con el que vamos a trabajar, las matrices con las que podemos necesitar y unas actividades pequeñas, es el DIAG y es una identificación de NEE, que igual se cerraría este día domingo, ¿no? ¿Alguna pregunta u observación hasta el momento? Por favor. Buenas noches. Usted hablaba antes de que de hacer ese cuestionario, digamos así. Y en el caso que yo le hablaba ayer, le decía que nosotros en la escuela tenemos un niño sordo-mudo. Nosotros no tenemos el profesor de apoyo, no contamos con nada de ninguna ayuda, pero nosotros nos obligan a trabajar con el estudiante porque desde el mismo distrito nos quieren sancionar. Entonces, lo que hacemos nosotros es, bueno, yo no trabajo con el niño, no. Y sobre todo las subdirectoras dicen, hagan esto, hagan el otro, pero no hay una solución para el joven porque ya va a octavo y ya no sabe leer. O sea, él copia lo que ve la pizarra. Entonces, lo que usted dice, llenamos el formulario. Nosotros llenamos el formulario. En mi escuela no hay para tenerle al niño con esa discapacidad. Y así yo llene y ponga no, igual me van a obligar a trabajar. O sea, no hay solución. Sí, Y por supuesto. usted dijo que nos iba a ayudar con unos artículos. Parece que era el día lunes, dijo que nos iba a ayudar con unos artículos, porque realmente nosotros, como somos fiscales, nos dan de todo. O sea, y haga adaptación grado 3, haga adaptación grado 1, tiene que hacer así, tiene que hacer esto y realmente, como usted dice, que nosotros somos lo que valoramos de nosotros es la psicóloga. Entonces, la psicóloga lo que nos hace, yo tenía un caso, por suerte el niño se regresó a su lugar natal. El niño, ese rato le enseñaba, por decir, derecha e izquierda. Me doy la vuelta, el niño ya no sabía. Entonces, indagando, la mamá era especial, el papá especial, el papá le maltrataba, o sea, iba un montón de problemas del estudiante, que el niño en definitiva era tenía la edad, la edad cronológica de 9 años, pero la edad mental del niño era de unos 3 años, porque ahí comienzan a garabatear. Entonces, imagínense, por suerte se fue el niño. Y nosotros nos quejábamos, decíamos que al niño le ayuden, que, o sea, prácticamente le digo yo sinceramente, porque para mí era súper difícil. Él tiene una escuela al lado de la casa y venía de Cochancay a cara troncar. Entonces, yo decía que por favor le ayuden en el distrito, que le pongan en la escuela, o sea, prácticamente pues deslindarme, porque sí era un problema inmenso. Entonces comencé a irme a la casa, la mamá se escondía. Bueno, creo que la señora dijo, aquí estas profesoras nos molestan mucho, porque yo me iba con mis compañeras toditas, eran 3 estudiantes y todos los 3 niños tenían el mismo problema. Entonces, ¿qué nos decía la psicóloga? Ya se fue a la UDAI, ¿qué hace? De nuevo les reintegra a la escuela. Ese es el problema que nosotros tenemos, que el estudiante se retira y obligadamente con el derecho que les dan para que nega la educación, de nuevo nos dan ese caso. Entonces, usted decía que hay unos artículos, yo sí quisiera que me ayuden, porque justamente yo conversaba con la psicóloga, yo le decía que por qué nos obligan a hacer adaptaciones si no hay un consentimiento del padre de familia, y me quedo viendo, y ¿quién le dijo eso en el curso que estoy? Digo, porque hay que hacer un consentimiento y ustedes vienen así, no, ustedes tienen que hacer, y usted no, o sea, vienen y le dicen, o sea, le ordenan. Y el trabajo veo que es todo para nosotros y la psicóloga, ¿qué papel hace ahí? O sea, yo veo que todo tenemos que hacer nosotros mismos, porque ayuda, no lo hay.
Yo lo veo más trabajo para el docente ver las discapacidades de cada estudiante. Entonces, yo sí quisiera que me ayude con los artículos, tenga la bondad. Sí. Realmente, miren ustedes, ¿no? Tenemos otra realidad. En un caso el DESE le daba haciendo y el DESE está apoyando y dando un seguimiento. En otro caso no hay el apoyo, no hay la comunicación, no hay un trabajo en conjunto. Son realidades. Lamentablemente son realidades que, aunque la teoría nos dice algo, la parte legal nos dice cómo hacerlo, en la realidad son casos diferentes. Por supuesto que aquí, cuando existan problemas muy específicos, ya no solo es un tema de adaptación curricular, ya no solo es un tema de la academia, de la institución educativa como tal, sino también otros cuerpos legales, ¿no es cierto? Como discrimen, derecho a la educación, constitución, etcétera de cosas. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es dar justamente el punto de vista pedagógico, ¿no? Y el primer instrumento que tenemos para indicar qué es lo que no estamos haciendo adecuadamente es justamente el documento que estamos revisando. La guía de trabajo de adaptaciones curriculares para la educación especial inclusiva. Esta guía de trabajo parece que la primera clase le pasé los artículos, pero los voy a volver a subir, no hay ningún problema. Aquí nos indica cómo vamos a proceder en cada uno de los casos, ¿sí? Y en estos casos, y justamente en este documento está lo que acabamos de ver el día de hoy, el procedimiento, en donde nos indica, aquí está, ¿no? Página 57, ¿sí? En donde nos indica firma de los padres de familia de una carta de aceptación de las adaptaciones curriculares efectuadas, ¿sí? Si no tenemos eso, no estamos cumpliendo con el procedimiento, simple. Pueden ser juzgados, en una auditoría académica puede afectarse la institución, en una auditoría de docente podemos afectarnos nosotros. Yo les voy a volver a subir en esta parte de adaptaciones curriculares la base legal que trabajamos al inicio, en donde está nuestra obligatoriedad de cumplir y todos los instrumentos que nos entrega el ministerio. Sin embargo, no se trata de esto, no se trata de que nosotros vamos a ir y hacer una revolución en la institución educativa, sino más bien lo que se trata es de indicar el procedimiento correcto y comprometer a todo el equipo de trabajo que se cumpla con este mecanismo. Y en el caso específico de estos estudiantes que no es posible hacerlo en una educación ordinaria, no lo podemos decir, usted no va a entrar solo porque no hay apoyo psicológico, no. Justamente, ¿no es cierto? Llenamos el CEPA, llenamos el DIAG, llenamos la valoración de aula, llenamos todos los instrumentos que acabamos de revisar. Y eso es lo que yo le decía, verá. A mí lo único que me dieron, o sea, yo no he llenado esto, no nos han dado a profundidad, pero a mí lo único que me dijeron, el tal estudiante es de adaptación grado 3. Entonces, supuestamente en el informe que nos da la compañera, el niño sabía las vocales, pero en realidad cuando yo le hice la visita domiciliaria en plena pandemia, el niño no sabía nada, no sabía ni coger el lápiz. Entonces yo decía, ¿y cómo le dieron un pase de segundo a tercero y de tercero a cuarto? Entonces ahí comienza, o sea, yo decía, pero ¿cómo hicieron? Entonces, lo que manifestó la compañera dijo que no hay cómo hacerles perder el año. Pero digo, o sea, vamos a la conciencia que el niño no sabe ni las vocales, por lo menos que se memorice el nombre de él. No sabía ni el nombre. Entonces, a nosotros lo que nos decían es una ficha yo no sé si la señora aceptó lo que yo sabía, la señora se negaba, los padres se negaban que ellos tenían un trastorno, para mí era mental, porque no captaban nada y era bien severo el daño de los estudiantes. Y a nosotros que nos decían, ustedes cumplan con, o sea, que llenemos papeles. Nosotros íbamos,
3 veces en la semana. Lo que íbamos es con una hojita, les veníamos haciendo firmar y por último, como se escondía, preguntamos a la vecina, tomamos la foto y lo que hicimos es llenarnos de documentos y hacer un informe diciendo que no se presentaron, pero en sí esas criaturas no hay una ayuda. O sea, yo lo que siempre he dicho a la psicóloga, ¿dónde está la ayuda? Porque supuestamente estaban en la DINAPEN, estaban por dónde, pero ayuda en sí no lo hay. Entonces, por eso yo decía, usted dijo que nos iba a dar el marco legal, no, nunca subió porque yo sí estaba atenta a la plataforma. Entonces, si quisiera que me ayude, es para decir, bueno, compañeras, yo le he dicho a la psicóloga, realmente, ¿dónde está la ayuda? Ustedes quieren es papeles, porque la institución lo que quiere es papeles. ¿Para qué? Para justificar cuando venga auditoría. Y no hay una ayuda legal, o sea, no hay una ayuda que realmente el estudiante se le haga. Sí, en el aula virtual, en la unidad 1, se encuentra todos estos documentos del fundamento y procedimientos para aquello. Sin embargo, de ello voy a tratar de ubicar casos similares, ¿no es cierto? Más que nada para que usted tenga un sustento de que se debe cumplir con el procedimiento. Pero si usted tiene toda esta documentación, estos formularios llenados, estos formularios entregados, analizados, en donde se indica de que no hay un progreso, de alguna forma usted está salvando su situación como docente, ¿no es cierto? Obviamente aquí hay responsabilidades en todos los niveles y claro, en el momento de una auditoría educativa o de algún problema de parte de tal vez de los padres o de representantes del estudiante, ahí se verá la responsabilidad, pero no podríamos ser más de otra forma, porque aquí también es una voluntad política y legal de la institución, ¿no? Supongo que esos papeles que ahorita usted nos está mostrando llena la psicóloga, porque a nosotros lo que hicimos es, al menos yo, hice un informe y yo le hice el informe viendo al estudiante, más o menos ya investigando en el internet, viendo la discapacidad, preguntando, haciéndome médico, porque ese médico me tocó hacerme, para preguntar cómo fue el embarazo, preguntamos de todo, porque fuimos bien empapados, o sea, en el sentido, entonces hicimos el diagnóstico, hicimos nosotros nuestro informe y entregamos a la psicóloga, y supongo que la señorita psicóloga llenó esos documentos, porque yo en sí nunca he llenado esos documentos. Justamente, miren, con esto nosotros podemos asegurar y confirmar el hecho de que eso se tiene que trabajar en conjunto. El profesor tiene la realidad de lo que ve en el aula, la psicóloga de la versión y de la interpretación que lo manejan. Entonces, si esto se maneja en conjunto, se puede valorar correctamente. Posiblemente se tengan estos documentos llenos por parte del DS, ¿no es cierto? Posiblemente no. Sin embargo, si nosotros podríamos trabajar en aquello, podríamos dar una información más real de lo que está sucediendo, ¿no? Pues esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Tampoco se trata de complicar y hacer un problema legal en la institución, sino más bien de que el beneficiario sea el estudiante. En este caso, de lo que nos cuenta, sin saber mucho de profundidad, el estudiante no está logrando ningún beneficio. Las adaptaciones no están cumpliendo su función. Y en la institución educativa a nivel nacional, la obligación el derecho de la educación no se está cumpliendo con eficiencia en este caso del estudiante. Sin embargo, no podemos hacer nosotros mucho, ¿no? Estamos dependiendo del nivel de decisión que tengamos, pero con estos documentos podemos justificar y recomendar una decisión más adecuada para el estudiante, porque siempre no es que nosotros como docentes no querramos hacerlo, sino que queremos hacerlo bien y que el estudiante tenga el beneficio más adecuado posible. Lo único que lo podría recomendar es justamente con la base legal que está en la unidad 1 del aula virtual y con estos instrumentos en donde nos indica cómo proceder, indicar de que el procedimiento primero no se está cumpliendo y segundo que todos los formularios recomiendan otro tipo de educación que no sea la ordinaria, si es que así fuese el caso, ¿no? Entonces, justamente yo pensaría que en su caso habrá que revisar toda la documentación, trabajar en conjunto y concientizar a todo el equipo de trabajo que el beneficiario es el estudiante y el estudiante no está recibiendo eficientemente su formación.
no hay otro camino. Lamentablemente es una realidad que tenemos que irla madurando, ¿no? Obviamente estamos en un proceso, el país como tal está en un proceso todavía de madurez en términos de educación. Bueno, no sé si tenemos alguna inquietud respecto a la actividad que debemos hacer para este domingo. Obviamente lo pueden hacer mañana, ¿no? Pero estaría habilitado hasta el domingo. Dígame. Yo tengo una pregunta. Tenemos que hacer estos 3 documentos, el CEPA, el DIAC y la valorización del aula, que son los estilos del aprendizaje. Las 3 cosas son. En las tareas está especificado, ¿no? En un caso se llama refuerzo de AC, de adaptación curricular, y están aquí unos ejemplos para que usted se guíe y identificar las NEE y la respuesta educativa. Entonces aquí nosotros vamos a realizar el CEPA, ¿no es cierto? Y en la otra tarea está... hay un micrófono abierto, compañeros, está... A ver, ya. Y en la otra tarea está justamente del archivo tal realizar el anexo 1 y 2, que básicamente es el DIAC y la valoración de aula, y lo enviamos por esta plataforma. Yo pensaría que en esto, si no podemos hacer, no nos demoramos más allá de una media hora. Utilizar los ejemplos, si ustedes no tienen casos en su aula, utilizar los ejemplos que están en el documento, que acabamos de revisar también. Bueno, en los videos ustedes podrán ver el documento que, si es que no lo encuentran, están aquí, ¿no es cierto? Caso 1, caso 2, 3 y 4. Si es que ustedes tienen un caso en su institución, lo pueden hacer, sin ningún problema, ¿no es cierto? Si tienen un caso real, también lo pueden aplicar. Si tienen casos simulados de otro lugar, también lo pueden hacer. La recomendación es de que no se pongan datos reales de identificación. Nombre de la institución, por ejemplo, nombre del estudiante, no se puede poner los reales. Sin embargo, sí, como les mencionaba, no vamos a calificar la veracidad de la información. Porque obviamente eso es simulado y ya dependerá de cada cual, ¿no es cierto? Sino más bien que en cada casilla se ponga lo que se debe poner. Si estamos hablando de antecedentes familiares, habrá que poner antecedentes familiares. Si hablamos de históricos escolares, tal y cual corresponda en el formato. Si es que no tienen casos, utilizamos los que están acá. Y si ustedes tienen un caso, pues lo pueden utilizar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Nuevamente, esto no es muy complejo, lo pueden realizar en estos días, pero va a estar habilitado hasta el día domingo. Si de pronto requieren algún acompañamiento, alguna tutoría, pues no hay problema, me escriben por medio de la plataforma. Hay el foro también en la plataforma, hay el chat de WhatsApp también, que nos podemos apoyar entre todos. La idea y el objetivo es de que esta actividad se cumpla completamente, ¿no? Y con el cumplimiento del objetivo, que es lograr llenar adecuadamente las adaptaciones curriculares para los estudiantes con NEE. Ingeniero, ¿dónde está esta información de los ejemplos? Por favor. Sí, esta información de los ejemplos, a ver, aquí está en el aula virtual, vamos a... está aquí en la parte de sección de exposición, están las diapositivas que hemos trabajado, está el documento de adaptación curricular, aquí está la guía del instructor. Esta guía es la que se utiliza, como les mencionaba, para enseñar a los docentes. Entonces aquí están los ejemplos, ¿no? En esta guía del instructor están los ejemplos, y en esta misma guía también están los cuestionarios que les mencionaba, ¿no? Se llama guía del instructor, ¿sí? Aquí tenemos una guía del trabajo del DIAC por si necesitan un refuerzo. Y en el caso de docentes que necesiten hacer esta adaptación para jóvenes y adultos, también está en este documento qué metodologías y qué adaptación curricular se debe dar según el caso que se detecte, ¿no? Es decir, tenemos toda la información completa. Yo les recomiendo descargarse para trabajar con todos estos documentos.
Sin embargo, de ello también están los formularios en editable, es decir, solo se descargan y llenamos esa información y le subimos a la tarea que corresponde. ¿Sí? Cualquier inquietud, pues a las órdenes podemos conversar por correo electrónico, por la plataforma, por el WhatsApp, no hay ningún problema. Una pregunta. Dígame. Las tareas son lo que dice valoración del aula y estilos de aprendizaje, el CEPA y el DIAC. Eso es lo que tenemos que realizar. Sí, pero en cada tarea está explicado qué mandar a cada uno, ¿no? Como les indicaba, en cada uno de los ítems está la explicación de qué es lo que vamos a realizar. Y esos son los instrumentos que usted necesitaría para hacer las tareas, por supuesto. Muy amable. Muy bien. Entonces, básicamente esto es lo que deberíamos, lo que estaba previsto, trabajar en adaptaciones curriculares. De aquí lo que nos corresponde es hacer la planificación como tal, planificación anual y planificación microcurricular, en donde incluiríamos toda esta información que hemos realizado con el DIAC. Es un insumo necesario para ello, ¿no? Entonces, con esto terminamos esta parte de adaptaciones y cualquier inquietud, duda, por los medios que conocemos nos podemos apoyar. De mi parte sería todo por el día de hoy. Agradecerles mucho su atención. Esperar que la realidad en sus instituciones educativas vaya madurando, vaya mejorando y que se vaya aplicando los procedimientos completamente, ¿no? Y adecuadamente. Muchísimas gracias. Por favor, cuídense mucho. Nos veríamos el día de mañana, 8 de la noche. Muchas gracias. Hasta mañana, compañeros. Muchas gracias. Hasta mañana con todos. Gracias. Hasta mañana con todos. Gracias con todos. Gracias, hasta mañana. Gracias, compañeros. Hasta mañana. Gracias, compañeros. Hasta mañana.